¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí saludarlos en esta oportunidad. Café Nación, desde su sitio web Tribuna SB. Siempre le invito a que se suscriban, que compartan sus opiniones, sus reacciones. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de los indicadores económicos, pero sobre todo cómo nuestro país está a un par de horas a presentar el primer proyecto de presupuesto general de la Nación 2025 sin deuda, autofinanciable con lo que se produce. En esa oportunidad recibo a un buen amigo, colega periodista, que tiene pues más de 3 décadas en el ejercicio de la profesión, ya ha transitado de la parte de la comunicación institucional a las noticias políticas, judiciales y después a la especialización de la economía, yendo a ser el editor en jefe de un periódico regional. Logró pues tener esa claridad, esa radiografía de Centroamérica. Y me refiero al licenciado Alfredo Hernández, a quien doy la más cordial bienvenida en esa oportunidad. Alfredo, qué alegría saludarte. Gracias, José Luis. Muy amable de tu invitación y yo muy agradecido que me hayas invitado. Quiero aprovechar la primera intervención para mandar las condolencias a las familias de todos los que murieron en el accidente del helicóptero. Personas que yo conocí, que fueron parte de mis fuentes y a quienes llega a tener la estima. Que ocasionó un golpe bastante fuerte. Sobre todo que estaba en cumplimiento de su misión, y esos accidentes son imprevistos, son situaciones exógenas que no comprendemos lo que ha sucedido, pero eran héroes. Había un colega allí y la verdad que ha sido algo muy sentido, que incluso el presidente de la República los condecoró, les dio la insignia de héroes. Sobre todo, bueno, vaya ese sentido, pésame pues a sus familias. Sí, recordemos que son hijos de, padres de. Entonces, hay una conmoción bastante fuerte, principalmente en su familia. Sí, y una familia que fue extensiva, fundadores de la Policía Nacional Civil, colegas con un futuro extraordinario, un talento prodigioso y que dieron una cuota para El Salvador. Así es. Lamentamos eso, Rafa. Alfredo, llegaste a una especialización de la economía como ningún otro periodista lo ha logrado. Lograste manejar las fuentes a nivel centroamericano y lograste entender cómo son esos indicadores económicos de la producción que hay en la región y qué tan atractivos podemos ser o no, o competitivos para Norteamérica, para Sudamérica, para Europa. ¿Cómo lograste especializarte en economía y llegar a manejar pues esas lides que muy pocos salvadoreños lo logramos hacer? Bueno, para ser sincero, en El Salvador es muy difícil porque no existe periodismo económico especializado, sino que cada quien tiene que ir buscando la manera de irse formando. La UCA tiene un curso financiero para no financieros. Okay. Entonces, eso te ayuda bastante, porque te da parámetros, indicios y por dónde ir buscando. Luego viene la parte del periodismo general, que hay que traducir lo que uno está leyendo. Porque los indicadores económicos, si uno los pone así como están, para el público en general no se entiende. O sea, lo van a entender los economistas. Pero la idea no es que entiendan los economistas, sino que entienda toda la gente. Entonces hay que traducir. Y en esa traducción hay que aprender a analizar. Todo es análisis. Y toda nuestra vida está dedicada a números. Eso no lo olvidemos. Desde el simple hecho que uno va a una tienda a comprar, hay que saber calcular cuánto le van a dar devuelto. Entonces hay mucha gente que se impresiona con los números y que las matemáticas, que no soy para eso, no, pero un simple trueque, intercambio comercial, y eso son números, es matemática. Entonces aprender a que la gente entienda todos esos parámetros económicos que existen, hay que traducirlas. Esa creo que es la principal labor de los periodistas económicos. Y podemos tener claridad
en esa abstracción y poder poner en el ABC la parte de el Producto Interno Bruto de Centroamérica, esos grupos económicos que se fusionan, que de pronto van incursionando a otros campos de la economía, donde hemos visto particularmente en nuestro país, desde el añil, la agroindustria, los servicios terciarios, algo muy dinámico, y cómo en el país hay grupos que vienen de Panamá, hay CEO de estas multilatinas que están acá en el sector financiero. Ahora recientemente hay salvadoreños que son CEO de este grupo empresarial colombiano de supermercados Éxito. O sea, realmente, ¿qué tanto producimos y qué tan atractivos somos en ese mercado latinoamericano? Si partimos de El Salvador, Sí. te podría decir que hay grupos económicos muy fuertes en el país. Tenemos aquí multilatinas surgidas desde El Salvador. Grupo Calleja es uno, porque ya partió hacia Colombia, ya podemos decir que es multilatina. Tal vez será necesario un par de mercados más, pero ese es el camino que va, el rumbo que va. Grupo Poma. El Grupo Poma tiene inversiones casi en toda Centroamérica, Colombia, República Dominicana. Es inmobiliaria, hoteles. Sí, vehículos también. Vehículos en Centroamérica. Centros comerciales. Sí, bueno, está Multiplaza en Panamá, que creo que fue el segundo, bueno, sería el primero afuera de El Salvador que construyó Grupo Poma. Correcto. Entonces, esa expansión que ha ido teniendo no es solamente de estos dos grupos. Simán tiene inversiones en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Y Nicaragua, ¿verdad? Y así te podría mencionar varios grupos que han surgido, han salido desde El Salvador. Bueno, Aeroman es un caso excepcional porque está dando servicios de reparación y mantenimiento de aviones en El Salvador, y fue fundado aquí. Y surgió con un grupo de alumnos de la Universidad Don Bosco, que es la única universidad que tiene la carrera esa de mantenimiento de aviones. Entonces, podemos ver de que hay un sinnúmero de empresas que han ido surgiendo y que se han ido expandiendo. Ahora, si hablamos a nivel centroamericano, solo quería hacer énfasis Muchas gracias. Que la economía más grande de Centroamérica es la guatemalteca. Sí. Aunque muchos pensaban que era Panamá, pero no, es la guatemalteca. En 1960, Guatemala fue el segundo país latinoamericano con más Mercedes-Benz. 1960. Bueno, ahora imagínate. Eso sí, tiene una sociedad abismal y unas desigualdades extremas. En Guatemala todavía mueren niños de hambre. Bueno, aquí ha habido una disminución un aumento, perdón, de la pobreza. Sí. Entonces podríamos llegar a esos niveles. Pero claro, en el caso de Guatemala tiene que ver mucho la discriminación que aún existe. Porque hay mucho indígena y hay discriminación, y entonces no tiene muchas oportunidades de crecer. Claro. Esa parte de Guatemala no la tenemos nosotros. O sea, sí existen, pues, pero no a esos niveles como en Guatemala. No, yo estoy viendo ahora un fenómeno, no sé si te parece a ti igual, Alfredo, de que se está revitalizando el sentido de ser salvadoreño. Nos la estamos creyendo que las cosas están cambiando, y existe, bueno, hay promociones para la nacionalidad salvadoreña para los empresarios y para que traigan sus capitales para acá. Eso no había existido antes acá. No. Hay gente que le ha tomado la palabra a este gobierno y está llegando a invertir, a poner su propio negocio. No estamos hablando de grandes empresas, pues, de momento. Pero hay muchos salvadoreños que estaba radicado en Estados Unidos principalmente, que está viniendo a poner sus emprendimientos. Entonces eso ya va permeando ese mensaje, y significa que hay gente que sí cree en este proyecto político que se está montando. Claro. Y todavía puedes tú comparar lo que es el alcance de las remesas, que ya está llegando a los $9,000 millones, muy similar a lo que fue el presupuesto 2023,
con el Producto Interno Bruto que va a superar los 25 mil millones de dólares. Sí, el caso de las remesas es bien interesante. Ha venido en aumento y con este anuncio del presidente del 15 de septiembre que se va a presentar un presupuesto que no va a requerir financiamiento, provocó al día siguiente, el 16, que subieran los bonos de El Salvador. La subida de los bonos tiene varios aristas. Uno es que se trata de una negociación entre privados. O sea, el que tiene un bono lo puede ejecutar, lo puede vender más caro con alguien más, pero no tiene que ver con el gobierno. Es un negocio entre privados que le favorece porque hoy puede cobrar más por ese bono. La mayoría de esos bonos, los que los tienen actualmente, es gente que se los compró a los que habían pagado inicialmente el 100%. Estos ya los compraron un 60, 70% del valor inicial. Entonces, con esta revalorización los puede vender arriba de ese porcentaje. No al 100%, pero digamos un 80%. Por ponerlos así en términos generales. Ahora, ¿cómo beneficia al país? Que si el país sale a poner deuda, puede adquirir deuda con un porcentaje menor al que al que le había puesto la última vez, que fue como del 10%, que era de los más elevados. Entonces, los eurobonos. Sí, los eurobonos. Entonces ahora, si vuelve a salir a mercado internacional, podría ser 9%, 8.7%, ya con esa revalorización del bono. Ahí es la ventaja para el país. Claro. Lo otro también, que esto puede incentivar el envío de más remesas. Ahí es donde entra el punto de las remesas. Podríamos ver, bueno, también tiene que ver con lo que está haciendo la Fed en Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y el mes pasado lo bajó el Banco Europeo. Sí, pero nosotros tenemos más relación con Estados Unidos. Nuestra economía depende mucho de Estados Unidos. Y si Estados Unidos está bajando 0.5 la tasa de interés, eso también puede motivar no solo a dinamizar la economía de Estados Unidos, o sea, que pueda provocar a que la gente comience a adquirir más vehículos, más viviendas, créditos hipotecarios, créditos de vehículos, de consumo, y también puede incentivar el envío de más remesas. Entonces esperemos que sea un impacto positivo para el país. Pero ¿cuál es el escenario que tú ves en el 2024 cuando vemos una ministra de Economía que nos habla de un ecosistema favorable donde estamos produciendo energía limpia? El año pasado vendimos con Energías del Pacífico más de 1.500 millones de dólares en la región. Un componente del PIB muy importante. Vemos otra vez la construcción de parques industriales o zonas francas. Vemos la inversión en esos parques tecnológicos. Vemos Google, que es de clase mundial acá en El Salvador. Vemos un sector de la construcción inmobiliaria vertical muy dinámico. De pronto los diputados comienzan a ver si se pueden dar incentivos para construcciones de 35 pisos en adelante, para que se dinamice este mercado de bienes raíces, y de pronto como que está circulando más el dinero, ¿no? Hay varios factores que hay que analizar. Bueno, la construcción es evidente. Vemos principalmente edificios, apartamentos que se están construyendo. Esa dinámica se había parado hace 5 años, estaba parada. Se había venido a pique. Ahora vemos un auge porque, bueno, si vas por el lado de, hasta en Soyapango tienen proyectado construir unos edificios de apartamentos. Con rangos de 109,000 a 135,000 dólares. ¿Y quién hubiera pensado que de Soyapango, 60 metros cuadrados? Bueno, Santo Tomás 9 también. pisos, así. Ahí también va a haber otras torres de apartamentos. En la San Francisco lo vemos en cada esquina casi. Claro.
Entonces sí vemos un dinamismo en esa parte, principalmente el habitacional, que es un sector que por mucho tiempo estuvo descuidado. Tenía un déficit de 50.000 Sí. casas. Además, ahí también hace falta la parte de social, ¿verdad? O sea, la vivienda popular, porque también ahí hace falta. En el centro histórico hay unos proyectos con la cooperación italiana donde se van a habilitar edificios con apartamentos de índole social. Creo que tú sabes también eso, ¿no? Sí, eso va a ser importante y le va a quedar céntrico a la gente. Mucha gente atraviesa el centro, viene de Soyapango y trabaja en Santa Tecla. Y ya con esas posibilidades ya no tendría que vivir en Soyapango si trabaja en Santa Tecla, le quedaría medio camino. Y eso te ahorra tiempo de vida también. Y sobre todo te da tranquilidad, te da horas de sueño, porque no es extraño que hay personas que vienen desde el occidente, desde el oriente, y pasan 2-3 horas solo en movilizarse. Alfredo, vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Y seguimos hablando de los indicadores y seguimos tratando de entrar un poco a lo que va a pasar en un par de horas, como es la presentación de este presupuesto sin deuda, con ingresos para gasto corriente, y viene un ajuste de parte del gobierno para poder cumplir cada una de las expectativas. Y vamos a recordar cuál es el presupuesto que se está ejecutando hoy, que son más de 9.000 millones de dólares, y a ver la capacidad de ejecución que ha tenido este gobierno. No le cambie, volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Café Nación y hablo con el periodista especializado en economía, Alfredo Hernández, quien nos da la oportunidad de tener una mirada al estado de la economía y de cómo el país se está transformando en política fiscal a partir del anuncio presidencial en el marco de la independencia en los 203 años de emancipación que se ha conmemorado en septiembre. Alfredo, cuéntame, ¿cómo son los indicadores económicos del país? Hemos visto cómo de una manera secuencial la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional reactiva las conversaciones con el gobierno y actualiza los pronósticos de cierre para el 2024 a tal punto que lo que en su momento mencionó el Banco Central de Reserva lo retoman ellos y están hablando de las proyecciones de casi un crecimiento del 4%. Sí, eso es muy importante porque significa que hay una dinamización de la economía. Perdón. Esto tiene que ver no solamente con gastos, sino con la recaudación. En el último quinquenio siempre se han presentado presupuestos que necesitan financiamiento. Lo que me ha parecido curioso de estos presupuestos es que las proyecciones de recaudación se han superado, se han ido superando. Han sido mayores a lo proyectado. Pero, no obstante, siempre ha requerido adquirir préstamos. Bueno, en los últimos 13 años, el presupuesto sumó 30.000 millones de dólares y el gobierno gastó 33.4 mil millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia de 2.700 millones adicionales que ha requerido. Pero si vamos a tener un presupuesto sin necesidad de préstamos, creo que significa que las proyecciones de crecimiento son mucho mayores. Ahora, no podemos descartar de que ya estando en 2024, 2025 sería. Sí, 2025. Ya estando en 2025, la presidencia necesite refinanciar los CETES, los LETES o el pago de deuda externa y requiera préstamos también. Eso no se puede descartar, porque no podemos ser absolutos en un solo presupuesto. El presupuesto siempre es dinámico, porque depende de muchas aristas. Y no podemos estar cerrados a una cifra. Siempre hay que estarlo constantemente analizando y actualizando. Entonces, yo no descartaría que al final del próximo año sí haya necesidad de haber adquirido deuda, principalmente por eso
de la parte externa, y la deuda local. Hemos tenido, Alfredo, varias acciones desde la política fiscal. Ha habido reforma al Código Tributario, se ha implementado la facturación digital, hemos venido en los últimos 4 años con un programa de jueves de evasores. Hemos visto que los crecimientos de la recaudación fiscal, tanto de IVA como de renta, han crecido casi el 300%, más de lo proyectado, y incluso ha habido un compromiso de la población de superar esos rendijos que había de la ilusión y la evasión fiscal, que por las décadas de los 80, los 90 y los 2000 se nos dijo que había que luchar, pero ahora estamos viendo cosas diferentes. Estamos viendo cómo se da una asistencia en la parte social, lo que ha sido la pandemia, lo que son ahora pues las políticas como esos agromercados, que ha tenido un impacto en la economía familiar. Viene un proyecto de país con centros de abasto, donde antes era Citrans. Vemos ahí que se reducen los márgenes de intermediación. Vemos como el sector privado, a través de los supermercados, equiparan sus precios y los hacen más accesibles a la población. Bueno, de acuerdo a la reducción que proyecta la Defensoría del Consumidor, ha habido una reducción de 4.9 de la canasta básica, llegando a los $2.500. Sí, la canasta básica ha estado alta, no lo podemos negar. Sí, de julio a agosto hay una reducción significativa de más del 3%, 3.4, si no estoy mal. Sí. Y eso, quieras o no, es un alivio al bolsillo. O las amnistías. Todos los años hay amnistías fiscales. Incluso ahora se incrementó o se amplió para las multas de tránsito. Para los buceros. Salieron favorecidos, ¿no? Pueden aprovechar. Hay unos que tienen una cantidad de multas impagables, ¿no? Sí. Y ahí siguen manejando. Bueno, pero esa es harina de otro costal. Pero sí, hay muchos incentivos, pero el próximo año, como parte de ese presupuesto que se va a presentar, creo que va a haber una reducción en subsidios, principalmente de energía y gas. Digámosle un ajuste, porque realmente hay personas que reciben el subsidio y no lo necesitan. Aunque ahora es menos. Es menos, pero todavía existe. Entonces, digamos que va a tener que hacer un ajuste en esos beneficios, y aparte debe de combatir en mayor medida la ilusión, la evasión y el contrabando. En esas piezas claves puede tener un incremento en la recaudación. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Bueno, acordémonos que el FMI está de nuevo viendo la posibilidad de negociar un préstamo con el gobierno, que son $1.000 millones. No es que le van a dar los 1.000 millones de una sola vez, ¿verdad? No, es un calendario y ajustado a ciertos parámetros, ¿verdad?, que tiene que ver con reducciones, este tipo de reducciones, tiene que ver con reducción de la carga del peso que tiene el pago de nómina salarial en el gobierno también. Que ya se comienza a ver. Ya lo comenzamos a ver. Bueno, lo vimos con la parte de cultura inicialmente. Ahora estamos hablando de la PGR. Sí. Y en el caso del gobierno se anuncia de que no van a existir aumentos salariales, que se eliminen las plazas que están congeladas en este momento. Vacantes, sí. Que ahí está en la plaza y nadie la usa, entonces retirémosla. Y eso ya disminuye el peso que tiene el gobierno para el pago de salario. Entonces todo esto como que va encaminado a ver ese ajuste con el FMI. Habría que esperar las otras dos variables que están sobre la mesa, que tienen que ver con el incremento del IVA, porque son de las condicionantes que ha puesto el fondo. Son tres puntos. Y el otro es la parte del Bitcoin, que el FMI no está muy de acuerdo con el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Pero si vemos recientemente
se estaban analizando unas reformas para ver o evitar que se utilice el Bitcoin para lavado de dinero. Entonces, por ahí como que vamos viendo que vamos encaminados a un acuerdo con el FMI. En otros términos, tal vez no inicialmente como ellos lo habían planteado, hace como 3-4 años, pero yo sí veo que vamos avanzando en esa línea. Ahora, la parte gubernamental tiene bastantes aristas y, quieras o no, nuestro presidente, digo nuestro porque es el presidente de todos, Nayib Bukele, ha sido una persona que ha construido un liderazgo a nivel latinoamericano y ese liderazgo le ha permitido atraer otros capitales y a generar mucha atención en los mercados digitales. Por eso hay una ley de incentivos para las nuevas tecnologías. Yo no sé si se puede dimensionar qué implica que Google esté aquí en El Salvador y qué efecto tiene tanto en materia de educación como en materia de salud, donde se han optimizado algunos programas que han facilitado las cosas y ha generado un valor agregado pues a la economía pública. Bueno, en el caso de Google, lo que yo he visualizado es de que está más como asesorando en herramientas digitales, pero no lo veo así como que se venga a instalar una planta y que desde aquí opere Google. Eso todavía no, tal vez en un futuro, pero en este momento está asesorando. Creo que ha ayudado en la parte de la digitalización del sector público, bastante. Hoy, bueno, la unificación del DUI y el NET, ya por ahí comencemos. Claro. Vea, la aclaración de la vez anterior de que no es necesario presentar el DUI hasta cierta cantidad de dinero, es porque ya nos tienen a todos cuadriculados. Y creo que ya lo vemos en nuestros correos, que está la facturación. Sí, hoy vas, pagas y a su correo, no me andan preguntando el correo, eso me lo preguntaron hace un año. Claro. Cuando comenzaron a inscribirnos en diferentes sitios que nosotros visitábamos de compra. Correcto. Bueno, incluso para los servicios públicos, la obtención del pasaporte, la solvencia de la policía, solvencia de centros penales, todo en línea. Sí, ¿sí? El expediente médico. Sí, bueno, yo hace como un año más o menos tuve que sacar todos esos documentos de nuevo y todo por línea. Yo solo llegaba cita a tal hora y cita a tal hora. Claro. No había tanto, no había que... Es la digitalización, los ecosistemas, pero El Salvador se vuelve atractivo, insisto en eso, porque hay políticas innovadoras, el mismo liderazgo del presidente tiene influencia en los mercados. Tú lo ves con el presidente de México, es un referente, Nayib Bukele. Ahora que va para Argentina, es un referente. Se espera que se firmen convenios en materia de seguridad, en materia de intercambio de tecnología, porque El Salvador está teniendo bastante atención de los mercados de Sudamérica, algo que siempre ha estado ahí, pero no se había dinamizado como ahora se está dinamizando. Sí, importante en este punto, ahora estamos viendo la parte económica, pero no hubiéramos llegado a este punto si antes no hubieran atendido el gobierno la parte de la seguridad. Eso ha sido fundamental, porque la seguridad ha permitido ver otros problemas. O sea, la economía siempre ha sido un problema, pues, todo el tiempo, pero no se veía tanto, no se analizaba tanto, porque teníamos 10 homicidios diarios. Y las portadas de los periódicos eran eso. Y eso asustaba a los mercados, claro, a los inversionistas, la seguridad jurídica, la seguridad física, claro, el secuestro. Todo eso. Bueno, la parte del secuestro dejamos de padecerlo hace mucho antes que la parte de las pandillas. Y de eso fue el encargado el actual ministro de Seguridad. Ahí estuvo en esa unidad del Ministerio Público. Sí, y él fue uno de los encargados de erradicar todas esas bandas que se dedicaban al secuestro. Con el comisionado Mayorga, que ahora es agregado policial en Buenos Aires. Correcto, eran en las mancuernas. Sí.
Una la parte fiscal y el otro la parte policial. Correcto. La conducción de la investigación y el operativo. Pero cuando hay estos problemas de inseguridad, como lo vemos, bueno, México ahorita es un caos. Esa política, abrazos por balazos, no sé si eso ha sido efectivo, pero la semana pasada tuvieron una racha de hasta 39 personas muertas o asesinadas un día con esas bandas en Sinaloa que están discutiendo el territorio. Pero, ¿qué tan seguro se ha vuelto El Salvador para los inversionistas? De pronto vemos que viene el señor Ricardo Salinas Pliego, que de que se sube en su avión en Toluca, anuncia que viene para El Salvador, viene a visitar al presidente Nayib Bukele, se esperan que puedan haber negocios, es un promotor del Bitcoin y hay una expectativa de la población de ese tipo de empresarios que de alto calado y de pronto El Salvador comienza a ser un referente para ellos. Podríamos aprovecharlo. Ahorita nuestro principal mercado es Estados Unidos. Pero ¿quién quita? Y Guatemala, nuestro principal socioeconómico, ¿no? Cercano. Cercano. Sí, pues primero es Estados Unidos, luego todos los economistas lo definen, luego Centroamérica, en bloque, pero de todo Centroamérica es Guatemala. Y hay cosas curiosas como que exportamos escobas a Dominicana. República Dominicana. Sí. Exportamos escobas. Bueno, el mercado farmacéutico es muy dinámico. Tú ves, Vijosa sí, a nivel regional se vuelve ya un referente para el mercado farmacéutico. Sí, el farmacéutico es como el tercer mercado, el tercer productor que exporta. Sí. Los primeros son los textiles. Sí. Eso nadie les va a quitar el puesto. Correcto, bueno. Hay bastantes oportunidades que hay. Alfredo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te podemos encontrar? Si queremos seguirte a ti con ese bagaje en economía, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, de momento estoy dando asesorías. Eres como consultor. Consultor. También capacitaciones. En ese ámbito me estoy... ¿Pero dónde te encontramos? ¿Tienes un sitio web? ¿Tienes no tengo sitio web, pero sí estoy en LinkedIn. Alfredo Hernández. Ok, perfecto, Alfredo. Alfredo, te agradezco la amabilidad que has tenido para visitarnos, saber de ti, saber que estás ahí. Lo que tú has acumulado es extraordinario en materia económica y ya no digamos en materia judicial. Conoces el país, sabes dónde está pues ese potencial económico y seguramente como consejero económico tendrás más oportunidades. Gracias, José Luis, por la invitación y espero que no sea la primera vez. No, yo creo que vamos a poder seguir hablando mucho y más con ese presupuesto que va a generar bastante expectativa y ahorita hay teorías y habrá que ver en el papel qué es lo que tenemos. Sí, hay que esperar la presentación. Correcto. Para analizarlo todo. Correcto. Gracias, Alfredo. Fue un privilegio para mí verte y saludarte. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Alfredo Hernández, un periodista de larga data, quien ha estado esta oportunidad con nosotros. Les recuerdo suscribirse al sitio web pues Tribuna SB. Estamos acá en el restaurante Fuego Bonito, el café delicioso. Estamos en el Salón Van Gogh. Y nuestro hashtag es Café Nación. Hasta la próxima, si Dios lo permite.